canto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande,
solo tú eres grande, solo tú eres vivo, eres asombroso para mí. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en mí. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a tu luz buscar y no ser consolado, sino consolar. Ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que perdonado te goces, Señor, y dando a todos la fe que nos das. Muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a tu luz buscar y no ser consolado, sino consolar. Ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que tus fuerzas pía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha
Muy buenos días, hermanos. Con gusto me dirijo a ustedes en esta mañana, como lo hemos venido haciendo en días pasados, en domingos pasados, dicho de otra manera. Y bueno, pues poder compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente, pues sigue siendo un gran privilegio y un gran honor el poder hacerlo. Vamos a continuar hablando. Hemos estado trayendo una serie de mensajes que nos hablan acerca del Evangelio, vivir en el Evangelio, y posiblemente muchos de ustedes se preguntarán que por qué tan largo este asunto de vivir en el Evangelio. Bueno, es porque creo que el punto aquí primordial que nos mueve a esto, en lo personal, o me mueve a esto, es que estoy convencido que el Evangelio no solamente es para los de afuera, es decir, que nosotros compartamos el Evangelio con aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han venido a Cristo y que no son parte del reino de Dios en ese sentido. Y regularmente muchos hermanos creen y piensan que el Evangelio es solamente para ellos y que para nosotros no nos afecta. No, yo creo realmente que a quien más afecta es a nosotros el Evangelio, y debe afectarnos el Evangelio. Por esa razón he decidido, por decirlo de esa manera, tomar todos estos temas que hemos estado viendo y que vamos a continuar por un tiempito más hablando del Evangelio, de vivir en el Evangelio, cómo debemos nosotros vivirlo, porque la verdad es que muchas veces somos cristianos, pero no sabemos ni cómo funciona este asunto de la fe o en este caso de la vida cristiana, cómo afecta eso a nuestras vidas. Y entonces eso es básicamente la razón primordial por lo cual estamos decidiendo compartir con ustedes esta serie de temas sobre vivir en el Evangelio. Y el día de hoy vamos a tomar posiblemente este domingo y el próximo domingo y puede haber un tercero donde estemos hablando, terminando esta serie que voy a mencionar en un momento más, sobre los diferentes ídolos que hay en nuestra vida y que nosotros de alguna manera hacemos. Por lo pronto hoy iniciaremos esta parte de vivir en el Evangelio acerca del arrepentimiento. Vamos a estar hablando este mensaje y el que viene y van a ser tres, el que viene y el otro también. El tercero va a ser sobre este tema del arrepentimiento. Usted tal vez piense que esto ya lo sabe, y si no lo sabe, bueno, pues ahora lo va a saber, porque me parece que es algo importantísimo. En sus Biblias, abriendo sus Biblias en 2 de Crónicas 7:14, Dios dice a su pueblo estas palabras. 2 de Crónicas 7:14, el versículo que vamos a usar para hablar de este tema de el arrepentimiento, la puerta a la gracia. El arrepentimiento, la puerta a la gracia, ¿ok? De eso vamos a estar hablando en los próximos dos mensajes más. Entonces, en 2 de Crónicas 7:14, Dios dice a su pueblo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recordando que este pasaje lo está diciendo Dios a su pueblo, justamente a su pueblo. Es algo así como este mensaje se está diciendo justamente para la iglesia Maranata, por decirlo de esa manera. Entonces aquí encontramos un mensaje que me parece que es importante y que tiene validez y que tiene sentido para lo que hemos de mencionar de aquí en lo adelante. Entonces, noten ustedes lo que dice el pasaje: si se humillare mi pueblo. Primero, hay un sentido de humillación, hay un sentido de arrepentimiento. Ahora, ¿sobre quiénes? Sobre el cual mi nombre es invocado. No está hablando de los de afuera. Allá los de afuera no invocan el nombre de Dios. Ellos invocan a sí mismos, invocan cualquier otra cosa, pero no a Dios. Entonces está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros, por decirlo de esa manera, a los creyentes. Y entonces dice: sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué tienen que hacer? Orar y buscar mi rostro. Escuchen, orar y buscar mi rostro y convertirse.
de sus malos caminos y convertirse de sus malos caminos. Esto me parece algo sumamente profundo y algo creo que es lo que vamos a estar mencionando en este tiempo de aquí en lo adelante. Así es que rápidamente vamos a ir a este asunto. Y quizás muchos de ustedes no hayan escuchado esta historia que cuenta nuestro hermano Guillermo Dawson. Nuestro hermano Guillermo Dawson es el fundador de un grupo de cristianos, de un movimiento de cristianos que se llaman Los Navegantes. Hace muchos años empezó este grupo y todavía existe el día de hoy. Ustedes los pueden buscar en www.losnavegantes.org y van a encontrar mucho material en ellos para discipulado. Entonces, y buen material, por supuesto, el material que ellos tienen de los navegantes. Entonces, hermanos, en cierta ocasión el hermano Guillermo Dawson refirió en cierta ocasión esta historia para ilustrar muchas veces cuán humilde debe mostrarse el alma, o sea, es la persona, dicho de otra manera, antes de que pueda hallar la paz en su vida. Y entonces él contaba esta historia, relataba esta historia de un niño que fue con su mamá a una reunión cristiana, a un culto como le llamamos nosotros, y entonces estando allí en ese culto, el niño observó algunas cosas que posteriormente comentó con su mamá, y una de ellas fue que este pequeño le dijo a su mamá: mamá, mira, fulano de tal dice está arrepentido y buscando la paz en Dios, dijo. Fulano de tal está arrepentido y buscando la paz con Dios, dijo. Pero, dijo el niño, no la encontrará esta noche, mamá. Esta noche no va a encontrar la paz, aunque fulano de tal esté arrepentido. Y la mamá le preguntó, obviamente, ¿por qué dices eso, hijo? ¿Por qué estás diciendo eso? Y el niño contestó sabiamente, dijo, porque solo tenía doblada una rodilla. Solo tenía doblada una rodilla. Madre, dijo el niño, y no hallará la paz mientras no doble las dos rodillas. Esta fue la observación de este pequeño. Y creo que esta historia contada por nuestro hermano Guillermo nos enfoca en lo que hemos de hablar esta mañana a todos nosotros. Entonces, para muchos de nosotros podríamos decir, ¿qué es el arrepentimiento? En realidad, el arrepentimiento, o más bien dicho, ¿cómo debe ser el arrepentimiento? Porque muchos de nosotros conocemos esta palabra y muchos de nosotros probablemente hemos experimentado en algún momento dado arrepentimiento de algo, y a alguien le hemos dicho que nos arrepentimos de haber hecho tal o cual cosa. Pero realmente aquí me parece que hay algo que vale la pena escudriñar y que vamos a estarlo haciendo a lo largo de esta mañana, de este mensaje que traigo para ustedes. El arrepentimiento puede ser de dos maneras. Un arrepentimiento teocéntrico, es decir, centrado en Dios, dicho de otra manera. Y el otro puede ser homocéntrico, dicho de otra manera, centrado en el hombre. Un arrepentimiento es centrado en Dios y otro arrepentimiento puede ser centrado en el hombre. Entonces, sin arrepentimiento teocéntrico, es decir, centrado en Dios, y ese arrepentimiento, vamos, como dice el pasaje que leímos, contrito y humillado, ese arrepentimiento es el que se hace conforme Dios lo indica. Y si no es así, Dios no va a obrar de manera alguna. Si nosotros no hacemos esa clase de arrepentimiento, Dios no va a obrar de manera alguna. No va a hacerlo. Mientras nosotros no actuemos de esa manera, porque es la manera que Él está pidiendo que se haga. Recuerden que estamos hablando de esto. Arrepentimiento teocéntrico, que quiere decir como Dios quiere, o homocéntrico, que quiere decir como yo quiero. Dicho de otra manera. Entonces, ese es el arrepentimiento, contrito y humillado.
en el arrepentimiento homocéntrico, es decir, centrado en el hombre, es el que hacemos o se hace cuando lo sentimos. Muchas personas dicen, yo me voy a arrepentir cuando yo lo sienta, ¿cierto o no? Mucha gente piensa de esa manera. Entonces, cuando ellos lo sientan, se van a arrepentir, dicen ellos. Ahora, el otro modelo de arrepentimiento homocéntrico es decir, centrado en el hombre, es por lo que ha hecho. Es decir, miren, yo me voy a arrepentir, pero por lo que hice, voy a hacerlo. Si no, no lo voy a hacer. Entonces, donde en este punto, el que resalta realmente es el hombre, porque se actúa de acuerdo como él quiere, como él piensa que debe ser el arrepentimiento. Y esta es nuestra lucha. Aquí andamos regularmente los creyentes, los cristianos, arrepintiéndonos conforme Dios quiere o arrepintiéndonos como nosotros queremos y como nosotros creemos que debemos hacerlo. Y entonces, cuando pensamos de esta manera, entonces entramos en conflictos serios y muy difíciles para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana. Vuelvo a decir que esto lo estoy mencionando, lo estoy diciendo, porque el evangelio también es para nosotros los cristianos, no solamente es para los de afuera. Y yo creo que a nosotros los creyentes, los cristianos, los que seguimos a Cristo, decimos que seguimos a Cristo, nos debe afectar aún mayor, aún más, por supuesto, más que a los de allá afuera, por decirlo de esa manera, aunque ellos realmente ni lo saben ni lo conocen. Entonces, hay tres cosas que quiero mencionar esta mañana para ustedes. Primero, históricamente hablando, todo avivamiento, ya sea de manera personal o de manera en una comunidad cristiana, en realidad todo avivamiento empieza con arrepentimiento. ¿Quiere usted tener un avivamiento en su vida? La respuesta a esto es: comience con arrepentimiento, realmente, porque esa es una característica. Es una característica el arrepentimiento en la oración. ¿Y por qué no decirlo? Es en la oración. Todo arrepentimiento comienza con oración. Entonces, podemos ser inclusive personas dependientes de nosotros mismos, lo cual realmente es un tipo de ateísmo. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, los cristianos, los creyentes, estamos proclamando el ateísmo. ¿Y por qué no decirlo? No solamente lo estamos proclamando, lo estamos practicando. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Usted se pregunta, ¿cómo puede suceder esto? La respuesta es simple y sencillamente no orando. Entonces, cuando los creyentes no están orando y están dependiendo de sí mismos y no están buscando a Dios para todo en su vida, sino que están dependiendo de sí mismos, entonces esos creyentes, esos cristianos están simple y sencillamente practicando lo que acabo de decir, el ateísmo. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente no oramos, no buscamos a Dios, no le pedimos a Dios lo que necesitamos, lo que creemos, lo que pensamos, ya sea en oración de gratitud o de petición o de lo que sea en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos simple y sencillamente caminando en ese sentido como nosotros pensamos. Estamos diciendo: Señor, no te necesito, pues solo lo que necesito es echarle más ganas. Muchos cristianos caminan de esa manera. Yo no necesito a Dios, yo lo único que necesito es echarle más ganas al asunto. Y entonces le echan ganas, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque simplemente están dependiendo de ellos mismos, no están dependiendo de lo que realmente Dios quiere que ellos hagan. Pero el creyente, hombre o mujer, hermanos, depende de Dios, no de él ni de los hombres. También la cualidad de todo avivamiento siempre vendrá acompañada de arrepentimiento. Y eso tenemos que dejarlo claro, muy claro. Todo avivamiento que pueda haber de manera personal
o de manera comunitaria, es decir, en la iglesia, comienza simple y sencillamente con arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la oración es parte de ello. En segundo lugar, y rápidamente lo voy a tocar, es que, curiosamente hablando, Martín Lutero, en sus 95 tesis, ¿qué creen que él puso en su primera tesis? La número 1, 95 tesis, escribió Martín Lutero y las puso ahí en la puerta de la iglesia en Alemania. La primera de ellas, la número 1, dice Lutero, escribe: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo hace oración, quiso decir que toda la vida de los creyentes fuera de oración. Es decir, él estaba poniendo a Jesucristo como la primera persona que estaba buscando en oración, en penitencia, dice ¿cómo se dice? La tesis número 1, en penitencia, nuestro Señor Jesucristo, es decir, nos está indicando que una parte fundamental del creyente, del cristiano, es simple y sencillamente la oración. Y en la tesis 36, él escribe: cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión de pecado. Es decir, todo creyente verdaderamente arrepentido va a tener una recompensa verdadera, cierta, infalible, que es simple y sencillamente la remisión de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona viene a Dios arrepentido, verdaderamente él va a obtener lo que Dios va a darle, porque así es lo que está diciendo la palabra de Dios. Recuerdan el pasaje: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esto es hablando de la segunda carta, perdón, del segundo libro de Crónicas 7:14, que dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, aquí viene la recompensa. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la recompensa. Y esto es real, esto es una realidad y esta es una verdad en la vida de todo cristiano. En tercer lugar, hermanos, el arrepentimiento como un estilo de vida. Y creo que aquí vamos ya a tocar algo muy sensible y muy importante para nosotros los cristianos, para nosotros los creyentes. Hermanos, debemos arrepentirnos. Hermanos y amigos que me escuchan, por supuesto, debemos arrepentirnos de nuestras mejores acciones. Si ustedes van a su Biblia y buscan en Isaías capítulo 64, Isaías capítulo 64, versículo 6, Isaías 64, versículo 6, dice de la siguiente manera: si bien 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, fíjense muy bien lo que está diciendo Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, es decir, cuando hablamos de justicia podemos hablar de todas nuestras obras, nuestras cosas buenas, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Fíjense lo que está diciendo Isaías en este pasaje. Si bien todos nosotros somos como una suciedad, primeramente, todos nosotros, todos, incluyéndose a él mismo, todos nosotros, no dice ustedes, no, está diciendo todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras, justicias, dice aquí la Escritura, como un trapo de inmundicia. Entonces, este pasaje nos lleva a pensar en algo. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido, no estamos arrepintiéndonos como Dios quiere que lo hagamos, no como nosotros, vuelvo a repetir, creemos que debemos hacerlo, ni siquiera nuestra adoración es perfecta. Este pasaje nos está llevando a ese punto. Nuestra adoración no es perfecta y nunca va a ser perfecta, por decirlo de esa manera. Esa es una realidad y es una verdad. Nunca va a ser perfecta.
Aun cuando vivamos en absoluta santidad, nuestra adoración no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque surge y va a surgir siempre de seres imperfectos, que somos nosotros, en pocas palabras. Entonces, no se agrada de nuestra oración si dependemos de nuestra propia justicia. Y aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 9, recuerden ustedes que cuando habla el apóstol Pablo en este pasaje de nuestra propia justicia, está hablando de nuestras propias obras, en pocas palabras, obras, ¿ok? Dice Filipenses 3, 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, es decir, mi propia obra, que es por la ley. Toda obra que yo haga es por la ley, es decir, es un mandato, y yo debo hacerla. Pero el tema aquí es, sino la que es por la fe en Cristo. ¿Cómo hago mi justicia? ¿Cómo hago mis obras? Por la fe que es en la ley, en este caso no es la fe, sino por la justicia que es en la ley, o las obras que viene por causa de la ley, sino por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién es la justicia que es de Dios por la fe? Es Cristo. Cristo es la justicia que es de Dios por medio de la fe. Ahora bien, si estoy adorando con todo mi ser, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, ahora si creo que Dios se está agradando con lo que estoy haciendo, entonces noten lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras o justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, amados hermanos, realmente mi adoración no es una adoración que verdaderamente esté agradando a Dios, porque estoy haciendo las cosas en mí mismo, no en las cosas de Dios. Entonces, nosotros no podemos producir amor. Primera cosa que usted tiene que tener claro, que yo también tengo que tener claro, no podemos producir amor, no podemos producir las cualidades internas que solo el Espíritu Santo puede producir. Nadie más lo va a hacer, solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros y dentro de nosotros. Y entonces encontramos un ejemplo muy importante para nuestras vidas, que es el ejemplo de Pablo, que es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la Escritura para hablar de esto que estamos diciendo, de un verdadero arrepentimiento. Pablo, escribiéndole a su alumno en cuestión de enseñanza de la palabra, llamado Timoteo, en la primera carta, capítulo 1, versículo 15, les dice a Timoteo, su pupilo, dicen algunos, o aquel joven que estaba siendo entrenado y enseñado por el apóstol Pablo, a él le dice estas palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Esas son las palabras del apóstol Pablo dichas a Timoteo. Pero analicemos esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque es bien importante en lo que estamos diciendo. En este pasaje Pablo habla del presente. No habla de su condición antes de creer en Cristo. Él no está hablando de eso, está hablando del presente. Él habla de su condición en ese momento, de antes de morir, y aún podría ser considerado como el creyente más grande de la historia. Es decir, Pablo puede ser considerado como uno de los más grandes creyentes cristianos de la historia que hemos tenido desde que empezó la era de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Pero noten ustedes que él se consideraba en el presente, no en el pasado, sino en el presente. Yo soy el pecador más grande. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice justamente de los cuales yo soy el primero, yo soy el más grande. Por lo general entendemos el arrepentimiento como un acto. Y hermanos, aquí está el problema fundamental. Así entendemos
el arrepentimiento. Ok, voy, me arrepiento y le digo a Dios, Dios, perdóname y bla, 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 y todo lo que eso implique realmente. Pero ese es un acto nada más que yo estoy haciendo para mí mismo y probablemente para otras personas que me están viendo. Pero realmente lo que cuesta trabajo entender es el arrepentimiento como una actitud, como un estilo de vida. Fíjense en lo que el apóstol estaba diciendo en realidad. Y lo que en realidad el apóstol Pablo estaba diciendo es lo siguiente. Escúchenlo por favor porque es importante. En mi vida como apóstol, como misionero, como pastor o como cristiano, jamás he conocido otra cosa sino pecar. Eso es lo que realmente Pablo está diciendo. Jamás he conocido otra cosa sino pecar. Y repito, esto porque es importante. Este es el corazón de lo que estamos hablando esta mañana, amados hermanos y amigos que me escuchan. En mi vida como apóstol, como misionero, como pastor o como cristianos, jamás he conocido otra cosa sino pecar. Cuando Pablo está diciendo justamente esas palabras, de los cuales yo soy el primero, él prácticamente está diciendo esas palabras. ¿Por qué? Porque al igual que un servidor, Pablo está diciendo, peco cuando predico, peco cuando oro, peco cuando evangelizo, peco cuando hago mis devocionales, peco cuando hago mis mejores acciones o obras, vamos a decirlo de esta manera. Estoy pecando, pues son como un trapo sucio, dice la Escritura. Y esta entonces es la razón por la que no podemos confiar en nuestra propia justicia, en nuestra propia obra. El apóstol está diciendo, en cada segundo de mi existencia no he conocido otra cosa sino pecar. No tengo justicia propia, ni siquiera a través de mi mejor obediencia a Dios. Esto es lo que verdaderamente el apóstol Pablo está mostrándonos y enseñándonos a cada uno de nosotros en ese asunto del arrepentimiento. Entonces, Pablo no habla de un pecado en específico, como por ejemplo matar a una persona o inclusive serle infiel a su esposa. Él está hablando de ser santo como Dios es santo. Debemos ser perfectos y no lo somos. Entonces, lo que él quiere decir es, yo no soy mejor que cualquier otra persona, porque no poseo ninguna justicia propia. No hay nada que yo haga en esta vida que de alguna manera yo pueda traer a Dios y decirle, Dios, por haber hecho esto, por estar haciendo aquello, por ir acá, por ir allá, yo merezco que tú me lleves a la vida eterna, que tú me abras el paraíso y yo pueda entrar a él. No, por supuesto que no. Eso no es lo que es correcto. Entonces, concluyo diciendo lo siguiente, amados hermanos. En Filipenses capítulo 2, Pablo habla de la humildad del Señor Jesucristo y de cómo Él se humilló hasta lo sumo. Ustedes pueden leer ese capítulo 2 de Filipenses y darse cuenta de lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de esos pensamientos que Él está virtiendo en este lugar son verdaderamente ciertos, son ciertísimos. Entonces, el contexto de esa humildad que nosotros debemos tener, esa es la misma mente de Cristo que nos debe hacer considerar a otros como mejores que nosotros mismos. Cuando nosotros logramos eso, entonces estamos dando un paso más adelante de santidad, de honestidad, de honradez cristiana, voy a decirlo de esa manera. Imagínese, como tal humildad deberíamos cambiar nuestro comportamiento. Es decir, si nosotros llegáramos a ser verdaderamente humildes como Cristo, nuestro comportamiento simple y sencillamente lo demostraría. Dicho de otra manera, una de las razones por las que nos tratamos tan mal y damos tan mal ejemplo es porque no estamos
viviendo el arrepentimiento como una actitud, sino como un acto, una actitud, un estilo de vida, dicho de otra manera. Esto se nota porque hay una profunda humildad en la vida de las personas que practican verdaderamente el arrepentimiento, y en su estilo de vida cotidiana, diaria, se demuestra eso precisamente. Entonces, cambia completamente la actitud, especialmente con las personas a su alrededor. Deja de ser vanidoso, deja de ser orgulloso, deja de ser yo-yo. La verdad es esa. ¿Cuántos de nosotros no somos yoyos? Yo, primero yo y después yo y al final yo. O eso no es una actitud correcta de un creyente, de un cristiano verdaderamente arrepentido, porque no está haciendo del arrepentimiento su estilo de vida. El que no se considera gran pecador no necesita mucho de la cruz. No necesita mucho de la cruz. Y ama muy poco. Eso dice Lucas capítulo 7:47, hablando acerca de una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, aquel a quien se le perdona poco, pues no se considera a sí mismo gran pecador. Poco ama, dice la Escritura. Poco ama. El apóstol Pablo, al considerarse gran pecador por su gran necesidad, exaltaba la cruz de Cristo y se recuerda y se acrecentaba su amor hacia Él y hacia los demás. Creo que este es el punto primordial. Cuando verdaderamente hay arrepentimiento en nuestra vida delante de Dios como un estilo de vida, no como un acto nada más. Créanmelo, que simple y sencillamente el amor hacia Dios va a acrecentarse, y por supuesto el amor hacia los demás también, el amor hacia la gente que nos rodea, hacia los creyentes o no creyentes que están a tu alrededor, se va a notar. Pero es simple y sencillamente cuando nosotros tomemos el arrepentimiento como un estilo de vida, no como una actitud nada más. Amados hermanos, que esto nos ayude a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y podamos de esta manera hacer que nuestra vida crezca, que nuestra vida camine, que nuestra vida vaya adelante, que nuestra vida cristiana sea mejor, que el Evangelio verdaderamente nos transforme, esté transformando nuestra vida, y entonces de esta manera simple y sencillamente podamos ser bendecidos en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la puerta que nos lleva a la gracia. Hermanos, hagámoslo para la gloria y honra de nuestro Dios. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar a Dios. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por tu amor y gracias por lo que tú nos has mostrado esta mañana a todos y cada uno de nosotros, para que el Evangelio verdaderamente tenga un sentido en nuestra vida, un sentido como tú quieres, oh Señor, y no como nosotros queremos en realidad. Que vivamos una vida cristiana como tú nos mandas, no como nosotros queremos vivirla y queremos, ¿por qué no decirlo?, actuarla inclusive. No, Señor, ayúdanos pues para que esto sea una verdad, una realidad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en verdad, mientras la convicción de pecado no nos humille por completo y hasta que perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de manera que tú, Señor, no eres el centro de nuestra vida, sino donde nosotros somos el centro. Ayúdanos pues para que podamos encontrar al Salvador y verdaderamente nuestra vida cristiana tenga el sentido que tú quieres. Permítenos vivir de esta manera para tu honra y para tu gloria. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
Amados hermanos, y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la bendita participación del bendito y santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos vernos. La próxima semana estaremos hablando de 2 arrepentimientos, uno bueno y uno malo. Entonces, 2 personajes estarán siendo mencionados la próxima clase, el próximo mensaje para todos ustedes. Y hermanos, si podemos apoyar, ayudar, orar por ustedes y sobre todo, pues compartir la palabra de Dios también con ustedes, por favor, llámenos, no deje de llamarnos por teléfono y podemos apoyarles y ayudarle y orar con usted en este tiempo complicado que estamos viviendo. Dios les bendiga, hermanos, y esperamos vernos próximo domingo. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor.